Saludos y bendiciones del Señor, mis amados hermanos. Gracias damos una vez más a nuestro bendito Dios por reunirnos para poder seguir leyendo el tesoro de David. Vayamos rápidamente a leer el Salmo número 19 de los versículos 1 al 14. Así dice la palabra del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El hombre sabio lee el libro del mundo y el libro de la palabra, como dos volúmenes en la misma obra, y piensa respecto a ellos, mi padre escribió los dos. Jason Mason Good dice, este salmo forma un contraste perfecto con el Salmo 8, evidentemente compuesto por la noche, y debería leerse en relación con él, ya que es probable que fuera escrito aproximadamente al mismo tiempo. Y los dos son cánticos de alabanza derivados de los fenómenos naturales, y por tanto apropiados de modo peculiar a la vida rural y pastoral. John Boyce dice, así como Aristóteles tenía dos clases de escritos, unos llamados exotéricos para los oyentes comunes y otros acromáticos para sus estudiantes privados y conocidos, del mismo modo, Dios tiene dos clases de libros según se da a entender en este salmo, a saber, el libro de sus criaturas, como un libro corriente para todos los hombres del mundo, versículos 1 al 6, y el libro de sus escrituras, como un libro de estatutos para su auditorio doméstico, la iglesia, versículos 7 al 8. Así, los cielos declaran, esto es, hacen que los hombres declaren la gloria de Dios a causa de su estructura, movimientos e influencias admirables. La predicación de los cielos es maravillosa en tres aspectos. Primero, como predicación realizada toda la noche y todo el día, sin interrupción. Versículo 2, por ejemplo. Segundo, como predicación en todos los lenguajes. Versículo 3. Tercero, como predicación en todas partes del mundo y en cada parroquia de cada parte y en cada lugar de cada parroquia. Versículo 4. Son pastores diligentes que predican sin cesar, son pastores entendidos que predican en todas las lenguas y pastores ecuménicos o católicos que predican en todas las ciudades. Este es el primer libro de lectura de Dios, como si dijéramos, para toda clase de personas. Los paganos leen este libro, pero los cristianos,
están familiarizados con su Biblia. Charles Spurgeon comenta el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El libro de la naturaleza tiene 3 hojas: el cielo, la tierra y el mar, de los cuales el cielo es el primero y el más glorioso. Y con su ayuda podemos ver las bellezas de los otros 2. El que empieza a leer la creación, estudiando las estrellas, empieza el libro en el lugar debido. Los cielos son plural por su variedad, ya que comprenden los cielos acuíferos, con sus nubes en formas incontables, los cielos aéreos, con sus calmas y tempestades, los cielos solares, y con todas las glorias del día, y los cielos estrellados, con todas las maravillas de la noche. Lo que el cielo de los cielos debe ser, no ha entrado en el corazón del hombre, pero allí todas las cosas cuentan la gloria de Dios de modo principal. No es meramente gloria lo que declaran los cielos, sino la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. La expansión está llena de obras que muestran la habilidad suprema de las manos creadoras del Señor. En la expansión encima de nosotros, Dios hace volar, por así decirlo, su bandera estrellada, para mostrar que el rey está en casa, y cuelga su escudo para que los ateos vean cómo él desprecia sus increpaciones. El que mira el firmamento y luego se hace llamar ateo, se muestra como un necio o un mentiroso. Anthony Burgess dice: los cielos manifiestan su gloria, su poder, su bondad, y así no hay una criatura, por pequeña que sea, que no admire al Creador de ellos. Como una habitación en cuyas paredes cuelgan espejos representa el rostro en cualquier dirección en que uno se vuelva, así también todo el mundo muestra la misericordia y la magnificencia de Dios, aunque visible, con todo, descubre a un Dios invisible y sus atributos invisibles. John Bates dice: durante la Revolución Francesa, Jean Baud-André, el revolucionario vendeano, dijo a un labrador: voy a hacer derribar todas las cúpulas de las iglesias para que no tengáis ningún objeto que os recuerde a vuestras antiguas supersticiones. Pero, replicó el labrador, no puedes por menos que dejarnos las estrellas. Henry Crack comenta los versículos 1 y 2. Podrían presentarse los 2 primeros versículos de modo literal de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y un día a otro día comunica el mensaje, y una noche a la otra exhala conocimiento. Augustus Tholuck dice, a los versículos 1 al 4, aunque todos los predicadores de la tierra callaran, y toda boca humana cesara de publicar la gloria de Dios, los cielos arriba nunca cesarían de declarar y proclamar su majestad y gloria. Aunque la naturaleza se mantuviera en silencio cuando el sol en su gloria alcanza el cenit en el cielo de azur, aunque el mundo guardara su silencio festivo cuando las estrellas brillan por la noche, con todo, dice el salmista, hablan, sí, un silencio santo que es un hablar, siempre que haya un oído para escucharlo. John Boyce comenta al versículo 2. Un día comunica el mensaje a otro día, y una noche a otra noche declara la noticia. Charles Spurgeon comenta al versículo 2. Un día comunica el mensaje a otro día, y una noche a otra noche declara la noticia. Como si un día emprendiera el relato allí donde lo dejó el otro, y cada noche prosiguiera la maravillosa historia que viene de la noche anterior. John Boyce dice: un día habla al otro, es un día que enseña al otro. John Gadsby comenta el versículo 3. No es un lenguaje de palabras. No diré que la voz de Dios no se oiga. Habla en el mismo silencio, tan alto como un trueno que retumba.
Jonathan Edwards comenta los versículos 4 al 6. El comienzo de la dispensación del Evangelio, tal como fue introducida por Cristo, es llamado el sol de justicia levantándose. Revise Malaquías 4:2. Pero esta dispensación del Evangelio comienza con la resurrección de Cristo. Aquí el salmista dice que Dios ha colocado un tabernáculo para el sol en los cielos. También que Dios el Padre ha preparado una morada en el cielo para Jesucristo. Ha puesto un trono para Él en el cielo, al cual Él ascendió después de resucitar. Así Cristo, cuando resucitó de la tumba, ascendió a la altura del cielo, y mucho más arriba que todos los cielos, pero al final del día del Evangelio va a descender de nuevo a la tierra. Se dice aquí que el sol al levantarse se alegra como un atleta corriendo su carrera. Así también Cristo, cuando resucitó, se levantó como un hombre de guerra, como el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. John Boyce comenta el versículo 5. Como esposo que sale de su tálamo. Cristo es el esposo, la naturaleza del hombre la esposa, la conjunción y bienaventurada unión de ambos en una persona en su matrimonio. La mejor manera de reconciliar dos familias desavenidas es hacer un matrimonio entre ellas. Así, también, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros en el mundo para que pudiera de esta manera hacer nuestra paz, reconciliando a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Mi pecado es su pecado y su justicia es mi justicia. El que no conoció pecado, por mí fue hecho pecado. Y en sentido inverso, a pesar de no tener nada bueno, soy hecho justicia de Dios en él. Edwin Sidney, en Conversaciones sobre la Biblia y la Ciencia, comenta para el versículo 6, y nada hay que se esconda de su calor. Las entrañas de la tierra están llenas del producto antiguo de los rayos del sol, y aún las cavernas más profundas del mundo han sentido su poder. Allí donde se cierra el paso a la luz, aún hay calor, y otras influencias más sutiles penetran de todas formas. El camino de la gracia de Dios es sublime y ancho y pleno de su gloria. En todas sus manifestaciones ha de ser admirado y estudiado con diligencia. Jesús, como el sol, reside en medio de la revelación, teniendo su tabernáculo entre los hombres en todo su resplandor, gozándose como el esposo de su iglesia para revelarse a los hombres y como un campeón conseguir renombre para él. Él hace un circuito de misericordia, bendiciendo los rincones más remotos de la tierra. La tierra recibe su calor del sol, y por medio de la conducción, una parte del mismo penetra la corteza de nuestro globo. Por convención, otra porción es llevada a la atmósfera y se calienta. Otra porción es radiada al espacio, según leyes que no entendemos bien del todo aún, pero que están evidentemente relacionadas con el calor, la composición química, la estructura mecánica de las partes de la superficie de la Tierra. Julius Charles Hare dice: no solo es en la cumbre de las montañas que se ve la luz de Cristo, como en los días anteriores a su venida y resurrección plena, cuando sus rayos, aunque invisibles para el resto del mundo, rodearon de gloria las cabezas de los profetas que le vieron, en tanto que para la parte principal de la humanidad estaba situado todavía por debajo del horizonte. Ahora, sin embargo, Él ha subido y derrama su luz por todo el valle, así como sobre la montaña. Ni hay nadie, por lo menos en estos países, que no capte algunos rayos de esta luz, excepto los que cavan y hurgan las madrigueras y se esconden en las cavernas del pecado. No solo ilumina los entendimientos, sino que ablanda y funde y calienta el corazón, de modo que amará la verdad y producirá fruto de ello, y madurará el fruto que ha producido. Y esto tanto en la planta más humilde que se arrastra por el suelo, como en el árbol más elevado.
Charles Spurgeon comenta el versículo 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, por medio de la cual no queremos decir meramente la ley de Moisés, sino la doctrina de Dios, toda la extensión de la Sagrada Escritura. No hay redundancias ni omisiones en la palabra de Dios y en el plan de la gracia. ¿Por qué entonces los hombres tratan de mejorarlo si es perfecto? El Evangelio es perfecto en todas sus partes y perfecto como conjunto. Es un crimen añadir al mismo, una traición el alterarlo y un grave error quitar de él. Convierte el alma. El gran medio de la conversión de pecadores es la palabra de Dios. Y cuanto más cerca nos mantengamos de nuestro ministerio, mayores garantías tenemos de triunfar en nuestra empresa. Es la palabra de Dios, más bien que el comentario sobre la palabra de Dios por el hombre, que tiene poder sobre las almas. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Nota el progreso. El que fue convertido luego fue hecho entendido y ahora es hecho feliz. Esta verdad hace recto al corazón y luego da gozo al corazón recto. Nathanael Hardy dice: qué detestable es el descuido de los cristianos que no se preocupan de la Santa Escritura y se entregan a la lectura de otros libros. Cuántas horas preciosas pasan muchos, y no solo los días de entre semanas, sino también los domingos, en novelas necias, historias fabulosas y poemas lascivos. ¿Y por qué esto? Si no con ellos se alegran y deleitan, cuando el pleno gozo solo se encuentra en estos libros sagrados. Otros libros pueden consolarnos en casos de problemas externos, pero no contra los temores internos. Pueden alegrar la mente, pero no aquietar la conciencia. Pueden animar y dar algunas chispas de gozo, pero no pueden calentar el alma con el fuego permanente de las consolaciones firmes. Si Dios te da alguna vez oído espiritual para juzgar las cosas debidamente, vas a reconocer que no hay campanas como las de Aarón, ni arpa como las de David, ni trompeta como la de Isaías, ni flauta como las del apóstol. Y vas a confesar con Petrus Damianus que los escritos de los oradores, filósofos y poetas paganos que antes te gustaban tanto, ahora son aburridos y monótonos en comparación con el consuelo de las Escrituras. Charles Spurgeon comenta el versículo 9 y 10. Permanece para siempre. Cuando los gobiernos de las naciones son conmovidos por una revolución y las antiguas constituciones son abrogadas, es consolador saber que el trono de Dios queda inconmovible y su ley inalterada. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. La metáfora consigue fuerza por la manera en que es presentada. Oro, oro afinado, mucho oro afinado. Es bueno, mejor, el mejor. Y por tanto, no es solo deseable para la codicia del avaro, sino mucho más que esto. Los hombres hablan de oro sólido, pero ¿qué hay tan sólido como la verdad sólida? Por amor al oro se pone a un lado el placer, se renuncia a la comodidad y aún se pone en peligro la vida. ¿No estaremos dispuestos a hacer otro tanto por amor a la verdad? Samuel Butler, en Costumbres Orientales, dice: y dulces más que miel y que el destilar de los panales. No hay diferencia para nosotros entre lo delicado de la miel del panal y la que está separada del mismo. G.S. Bowes comenta para el versículo 11: tu siervo es además instruido con ellos. Cierto judío había concebido el plan de envenenar a Lutero, pero fue desengañado por un amigo fiel que envió a Lutero un retrato de este hombre, advirtiéndole contra él. De este modo,
Lutero conoció al presunto asesino y escapó de sus manos. Del mismo modo, la palabra de Dios, oh cristianos, muestra el rostro de los deseos carnales que emplea Satanás para destruir tus consuelos y envenenar tu alma. Charles Spurgeon dice: en guardarlos hay gran galardón. Hay una paga, y es grande. Aunque nosotros no saquemos nada de la deuda, conseguimos grandes beneficios de la gracia. Thomas Brooks dice: no solo por guardarlos, sino en el hecho de guardarlos hay gran galardón. Charles Spurgeon comenta el versículo 12: ¿quién podrá descubrir sus propios errores? El que se conoce mejor es el que conoce mejor la palabra. Pero incluso éste se asombrará respecto a lo que no sabe, más bien que en el montón de felicitaciones por lo que sabe. Robert Abbott dice: nadie puede entender sus errores en cuanto a profundidad y fondo. En este punto hay dos cosas a considerar. Primero, una concesión y segundo, una confesión. Las Escrituras afirman que todos nos descarriamos como ovejas. Todo hombre por naturaleza es como un árbol cortado de raíz, cuyos frutos son comidos por los gusanos. Así, el hombre en sí, en la vida, es como un instrumento musical desafinado, que desafina en cada sonido. Aunque no los entendamos, son muchos. John Bradford, mártir, dice: si un hombre no se arrepiente hasta que ha hecho confesión de todos sus pecados al oído de un padre fantasma, y si un hombre no puede tener absolución de sus pecados hasta que los ha contado al oído de un sacerdote, y puesto que, dice David, nadie puede entenderlos, y mucho menos expresar todos sus pecados, ¡ay! ¿No se sentirá un hombre apartado del arrepentimiento por esta doctrina? Obadiah Sedgwick dice: el corazón del hombre es en extremo malvado. ¿Quién puede conocerlo? Thomas Adam dice: no hay aritmética que pueda poner número a nuestros pecados. Antes que lleguemos a contar hasta 1000, ya hemos cometido 10,000 más. Charles Spurgeon comenta: límpiame de los que me son ocultos. Los pecados secretos, como los conspiradores privados, deben ser buscados o pueden causar daños irreparables. Es bueno orar mucho respecto a ellos. En el Concilio Lateranense de la Iglesia de Roma fue aprobado un decreto por el que todo verdadero creyente debe confesar sus pecados, todos ellos, por lo menos una vez al año. Y añadieron al decreto esta declaración: que no hay esperanza de perdón si no se cumple este decreto. ¿Qué hay que pueda compararse en absurdidad a un decreto así? ¿Suponen que pueden contar sus pecados de modo tan fácil como cuentan sus dedos? Obadiah Sedgwick dice una vez más: desgraciado hombre de mí, dice Pablo, ¿quién me librará? Verdaderamente, hermanos, el suyo no era pecado fuera, sino en casa, no en el exterior, sino dentro. No era el pecar de Pablo con los hombres, sino el pecar de Pablo dentro de Pablo. Como Rebeca estaba cansada, no debido a problemas exteriores, sino dentro de su propia casa, las hijas de Ed, dentro de la casa le hacían la vida penosa. Del mismo modo, la irrupción privada y secreta de corrupción dentro de Pablo era la causa de su turbación, que daba motivo a su deseo y exclamación: ¿quién me librará? Thomas Adams dice: algunos pueden ver y no ven, como Balaam. Otros quisieran ver y no pueden, como el eunuco. Algunos ni ven ni pueden ver, como Faraón. Algunos pueden ver y ven, como David. T.C. Bart, en Manual Bíblico, dice: la ley del Señor es tan santa que es necesario orar pidiendo perdón incluso por los pecados escondidos. Nota: este fue un texto principal de los reformadores contra la confesión auricular de los católicos romanos. Obadiah Sedgwick comenta: si aparece el exterior pecado en un hombre, hay un ministro a mano, un amigo cerca, u otros le reprueban, le advierten y le guían,
Pero cuando es Él mismo el artífice de sus deseos carnales, Él mismo se priva de todo remedio público y procura y se arriesga a condenar su alma, cubriendo sus pecados secretos con sumo cuidado, con algún barniz plausible que pueda producir una buena opinión en los demás respecto a sus caminos. Charles Spurgeon, en el sermón Pecados Secretos, dice: hay un poema singular de Hood, llamado Sueño de Eugene Aram, un fragmento literario notable que ilustra el punto que tratamos. Aram ha asesinado a un hombre y ha echado su cadáver al río. Agua turbia, negra como tinta, en extremo profunda. A la mañana siguiente visita la escena de su culpa y busca el maldito remolino con ojo inquieto y receloso. Y vio al muerto en el fondo del lecho, pues la corriente estaba seca. Entonces cubre el cadáver con montones de hojas, pero se levanta un viento recio que se lleva a la hojarasca y deja el secreto a la luz del sol. Entonces incliné el rostro y empecé a llorar al punto, pues me di cuenta que la tierra se negaba a guardar el secreto. Tierra o mar, ni que lo escondiera a 10,000 leguas de profundidad. En acentos quejumbrosos profetiza su propio descubrimiento. Entierra a su víctima en una cueva y la cubre de piedras. Pero cuando pasan los años, el hecho es al fin descubierto y el asesino es ejecutado. La hipocresía es un juego muy duro de jugar, porque enfrenta a un engañador contra muchos observadores. Pecador secreto. Si te falta tener un anticipo de la condenación sobre la tierra, sigue en tus pecados secretos, porque ningún hombre es más desgraciado que el que peca secretamente y sigue intentando preservar su fama. El ciervo perseguido por sabuesos con las fauces espumeantes es mucho más feliz que el hombre que es perseguido por sus pecados. Ezekiel Hopkins dice: el que Satanás nos tiente es como prender fuego a la leña seca, que pronto arde. Nuestros corazones se encienden con la primera chispa que cae, como un vaso que está a punto de rebosar. A la menor sacudida se derrama, y por ello ocurre que muchas veces las tentaciones pequeñas y las ocasiones triviales dan motivo a grandes corrupciones, como un vaso que está lleno de licor nuevo, fácilmente produce espuma. Anthony Burgess comenta: la Escritura ordena a menudo el deber de escudriñar, probar, examinar y estar en contacto con nuestros corazones. Richard Capel comenta los versículos 12 al 13. El que quiere pecar, cuando ha pecado dirá, no para fortalecer su alma contra Satanás, sino para halagarse a sí mismo en su pecado, que no es sino una debilidad. Pero que yo sepa, puede ir al infierno por sus debilidades. David no dice limpia, sino preserva a tu siervo de insolencia, o sea, el pecado de presunción. Podemos, pues, mantenernos a distancia. Obtén el perdón diariamente. A menos que seas preservado de ellos, estos pecados van a tener dominio sobre ti. Sigue luego, entonces seré irreprochable. De modo que el hombre en quien el pecado o pecados de presunción no tienen dominio es un hombre recto. Obadiah Sedgwick comenta el versículo 13. Preserva a tu siervo. Es una cruz para el hombre malo el ser restringido del pecado, y es un gozo del buen hombre el ser apartado del pecado. Un mal hombre es apartado del pecado como un amigo de otro amigo, como un amante de su amada, con afectos unidos y proyectos de reunirse otra vez. Pero un buen hombre es preservado del pecado, como un hombre de su enemigo mortal, cuya presencia aborrece y con deseos de que sea destruido. La desgracia del buen hombre es que tiene un corazón que ha de ser más dominado. El descontento y aflicción del mal hombre es que en todo tiempo sea retenido por una cuerda y una brida. Anthony Burgess dice: no es nuestra gracia, nuestra oración ni nuestra vigilancia lo que nos guarda, sino que es el poder de Dios, su diestra,
que nos apoya. Obadiah Sedgwick dice, Dios guarda a sus siervos por 5 medios de pecar. Primero, por medio de la gracia preservadora. Segundo, por medio de la gracia ayudadora. Tercero, por medio de la gracia avivadora. Cuarto, por medio de la gracia directiva. Y quinto, por medio de la gracia activa. Charles Spurgeon comenta, de los pecados de presunción. Los pecados de presunción son peligrosos de modo especial. Es notable que aunque fuera provista una expiación para toda clase de pecado, en la ley judía hay una sola excepción. Pero el alma que peca por presunción no tendrá expiación, será cortada de en medio de mi pueblo. Los pecadores por presunción mueren sin perdón. Han de esperar recibir una doble porción de la ira de Dios y una porción más terrible del castigo eterno en el hoyo cavado para los malos. Benjamin Kennicott dice, los rabinos distinguen todos los pecados en los cometidos por ignorancia y los de presunción. Adam Littleton dice, cuando el pecado comienza a pasar de un acto a un deleite, del deleite a nuevos actos, de la repetición de actos pecaminosos a una indulgencia en el vicio, a un hábito y costumbre y a una segunda naturaleza, de modo que todo lo que toca es gravoso y hiere el corazón del hombre, cuando ha llegado al lugar de Dios y requiere ser amado con toda la fuerza, hace retirar la gracia y los demás vicios le prestan homenaje. Exige que todo sea sacrificado al mismo y ser servido con la reputación, la fortuna, cuerpo y alma del hombre, hasta la pérdida irreparable de su tiempo y su eternidad. Cuando llega a esta altura en su dominio, entonces el pecado pasa a ser excesivamente pecaminoso. Alexander Cruden dice, David pide que Dios le preserve de los pecados de presunción, de los pecados conocidos y evidentes, tales como los que proceden de la elección de la voluntad perversa contra la mente iluminada. Robert Sanderson dice, que no se enseñoree de mí. Todo pecado, aunque sea pequeño, puede acabar dominando al pecador y derrotarle con el tiempo, pero el pecado de presunción causa una gran alteración en el estado del alma al instante, y en un solo acto avanza de modo terrible, debilita al espíritu y da una ventaja inmensa a la carne, incluso hasta el punto de una conquista completa. Thomas Goodwin dice, David ora primero, líbrame de los que me son ocultos, refiriéndose a los pecados, los causados por la ignorancia, y luego ora por los de presunción, que, como muestra la oposición entre los otros, son pecados de conocimiento, porque dice que no se enseñoree de mí, entonces seré irreprochable y quedaré libre de grave delito. Esto es, este pecado imperdonable que no debe ser olvidado nunca. Porque para cometer este pecado hay dos cosas que son necesarias: luz en la mente y malicia en el corazón. No solo malicia, sino también luz. William Mason, en Un tesoro espiritual para los hijos de Dios, dice, felices las almas que bajo un sentimiento de paz, por medio de la sangre de Jesús, oran diariamente para ser conservadas por la gracia de Dios. Estas se conocen verdaderamente, ven su peligro de caer, no quieren, no se atreven a paliar o a minorar la odiosa naturaleza y deformidad de su pecado. No quieren dar un nombre más suave al pecado que el que merece, para no despreciar el valor infinito de la preciosa sangre que Jesús derramó para expiar su culpa. ¡Ay! El santo más exaltado, el creyente más establecido, si se deja a él mismo, pronto va a cometer pecados más horribles, los pecados de presunción que acabarán dominándole. Charles Spurgeon comenta, entonces seré irreprochable y quedaré libre de grave delito. David tiembla ante la idea de haber cometido el pecado imperdonable. El pecado secreto es una pasarela hacia el pecado de presunción, y este es el vestíbulo del pecado que es para muerte. El que tienta al diablo a que le tiente está en el camino
que le llevará de mal en peor y así más y más. G. H. Salter comenta: ocurre en los movimientos de una mala tentada a pecar como en los movimientos de una piedra que cae por una ladera de una colina. Al principio es fácil de detener, pero una vez que ha adquirido ímpetu, ¿quién la va a detener? Y por tanto, la mayor sabiduría del mundo es observar los primeros movimientos del corazón para frenarlo y detenerlo. Ten cuidado especial en aquellos pecados que se acercan al pecado contra el Espíritu Santo. Estos son hipocresía, hacer solo una profesión externa de religión y de este modo fingir y burlarse de Dios, pecar voluntariamente contra la convicción de la conciencia y contra la gran luz y conocimiento, pecar por presunción. Estos pecados, aunque ninguno de ellos es un pecado directo contra el Espíritu Santo, sin embargo, se acercan al mismo. Charles Spurgeon comenta el versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Las palabras de la boca son una burla si el corazón no las medita. Arthur Lake en Meditaciones Divinas dice: pero, Señor, ¿qué son mis palabras? ¿Qué son mis pensamientos? Unos y otros son malos, mi corazón una fuente de corrupción y mi lengua una corriente contaminada. Y voy a presentar un sacrificio así a Dios. El animal cojo, el ciego, por más que en otros aspectos fueran limpios, eran sacrificios abominables a Dios. ¿Cuánto más si nosotros ofrecemos animales que son inmundos? Y con todo, Señor, mi sacrificio no es mejor. Palabras vacilantes, pensamientos errabundos, ni unos ni otros son presentables a ti. Cuanto menos los pensamientos malos, las palabras ociosas. Con todo, esto es lo mejor que tengo. ¿Hay remedio? Si es que existe, está en ti. Oh Señor, es en ti que debo buscarlo, y por ello lo estoy buscando en ti. Tú solo, oh Señor, puedes santificar mi lengua. Santifica mi corazón para que mi lengua pueda decir y mi corazón pensar lo que es aceptable delante de ti. Sí, lo que pueda causarte deleite. Oh, mis amados hermanos, tan solamente leer este salmo debe recordarnos la grande misericordia de nuestro bendito Señor al revelarnos por medio de su palabra a su único Hijo, a nuestro bendito Señor Jesucristo. Y meditar que la creación misma, mis hermanos, la creación misma es aquella que comunica quién es Dios. Claramente vemos en las Sagradas Escrituras a nuestro Señor Jesucristo de una manera más explícita, pero los impíos, mis amigos y hermanos, se quedarán sin excusa el día del juicio final, al decir que no sabían quién era, pues el Señor se los revela por medio de la creación. Y al igual que David, mis hermanos, nosotros debemos, día tras día, momento tras momento, orar de esa forma. Orar contra aquellos pecados que son ocultos, que el Señor nos libre de ellos. Y no solamente eso, que no seamos presuntuosos con nuestro Señor, sino que realmente, hermanos, seamos aquellos hijos fieles y que vivimos a la luz de sus mandamientos. Hasta acá la lectura del día de hoy, mis amados hermanos, y en la voluntad del Señor, mis hermanos, nos estamos reencontrando para continuar leyendo este tesoro de David allá en el Salmo número 20. Será hasta entonces.